Bueno, que ya estamos grabando, creo. Buenos días, muchachos. Vamos a empezar el ciclo de presentaciones del contenido de neuropsicología. Recordemos, vamos a comenzar con el equipo número 2, apoyando al equipo número 1, y vamos a dar el contenido temático de los aspectos funcionales de los rangos neuropsicológicos del cerebro. Vamos a iniciar con el equipo número 2, conformados por Mijail, Aileen, Daniela y Armando, de Praxias. A Praxias, ahorita haremos algún comentario, pero cuando quieran, chicos, 20 minutitos, no más. Psicología y explicaremos sobre el tema de las apraxias. Definición. Para saber qué es una apraxia, tenemos que definir primero qué es una apraxia. ¿No puede prender su micrófono, Mijael? ¿No puede poner su cámara? Sí, andrajoso. Bueno, voy. Déjame que me sientes. Sale, ya está. ¿Ya veo? Ya. Bueno, definición. Para saber qué es una apraxia debemos definir primero qué es una apraxia. La apraxia se puede definir como las acciones motoras coordinadas que se realizan para la consecución de un fin. Este término se introdujo en 1871 por Steinhall, luego por Lippmann, que fue un discípulo de Wernicke, que estudió desde 1900 las apraxias, afirmando que se producían como consecuencia de la desconexión entre las áreas sensoriales y motoras. Estas se pueden producir tras las lesiones del hemisferio izquierdo o en el cuerpo calloso. La apraxia también se puede definir como el trastorno en la capacidad de integración sensoromotora, que solo se presenta en las áreas de asociación cerebrales. La presencia de un trastorno apráxico puede justificar que una persona sea incapaz de sacar la lengua cuando se le pide que lo haga, pero momentos después lo puede hacer de manera espontánea. Las apraxias también se pueden distinguir en dos componentes. Una sería la conceptual, que se basa sobre el conocimiento sobre la utilización y funcionamiento de objetos, herramientarios, etc. Y la segunda sería la producción, que lleva a cabo el programa motor y se encarga de almacenar y realizar. Estas apraxias se pueden producir como la consecuencia de lesiones en el córtex asociativo, el cuerpo calloso o incluso el tálamo. Las características principales de las apraxias. Las características, una sería que afecta la ejecución del movimiento que estaban previamente aprendidos por él. La segunda es que el sujeto fracasa cuando se le pide que imite o realice un movimiento intencional, pero puede estar conservada a la actividad motora cuando se realiza de modo espontáneo. La tercera sería que no debe existir déficit intelectual que justifique la incapacidad para justificar este movimiento. Y la cuarta podía estar asociadas como un síndrome afasopragnóstico, siendo frecuentes en la afasia y en otros cuadros como demencia corticial o traumatismo craneoencefálico. Cortical. Eso. De síndromes afasopragnóstico. Yes. Buenos días.
Buenos días. Modalidades. Ideomotora. Afecta la realización prepositiva de movimientos simples, ejecutados deliberadamente y fuera de contexto. Si se le propone al paciente que imite gestos sin significado, como hacer dos aros entrelazados con el pulgar y el índice, o colocar el pulgar y el índice de la mano derecha en el oído izquierdo, fracasará en su intento. Ideatoria. Incapacidad para la manipulación de objetos y herramientas previamente conocidos por el sujeto. Se caracterizan por la incapacidad para ejecutar una serie de gestos propositivos secuenciados, dirigidos a un fin como consecuencia de la pérdida del plan de acción. La selección de algunos patrones parciales puede ser adecuada, pero hay fracaso en la consecución del objetivo final. Estas son causadas por lesiones parietotemporales izquierdas, siendo habitual su presencia en fases avanzadas de la demencia corticales. Constructiva. Perdón, profe, es que está cargando. Constructiva. Incapacidad para reproducir dibujos o ensamblar piezas bidimensionales o tridimensionales, impidiendo la realización de tareas como maquetas, diseños de planos, construcción con cubos o la copia de un dibujo simple. Producen por lesiones de las zonas de asociación parietales derechas o izquierdas. Existen diversos factores causantes de apraxias constructivas, traumatismos craneoencefálicos, demencias, accidentes vasculares y tumores. Bueno, la de vestir. Esta es la capacidad para vestirse uno mismo de una forma autónoma. Estas son causadas por lesiones posteriores de pariopausipitales del hemisferio derecho, y estas se presentan mucho cuando una persona tiene Alzheimer. Por ejemplo, en la película de Siempre Alice podemos ver esto cuando ya no se puede vestir y el esposo pues la tiene que vestir. La marcha. Esta es la incapacidad de caminar, aunque el sujeto puede hacerlo como espontáneamente. Este es causada por una lesión grave de tipo demenciante o tumoral, es decir, por tumores o pues, por la demencia. Estas están en las lesiones frontales o en la hidrocefalia. Las buconofanatorias. Es la incapacidad para poder realizar los movimientos de la cara, los que son voluntarios. Igual muchas veces la persona lo puede hacer involuntariamente, pero estos cuando lo quieren hacer voluntariamente no se puede. Por ejemplo, realizar gestos como soplar, sacar la lengua, enseñar los dientes, etc. Estas son causadas por lesiones del opérculo frontal y por las lesiones parietales. En esta fase de Broca, las apraxias bucofanatorias son acompañadas de un déficit del lenguaje, ya que también tienen que ver con la boca. Me acuerdan que en comentarios hablemos de esta diapositiva. ¿Mande? Le digo al equipo grupo que en comentarios hablemos de esta diapositiva. En la exploración, para poder explorar estas apraxias es necesario evaluar los gestos, los transitivos que implican la utilización de una herramienta, un objeto, mientras la representación gestual del uso del objeto. En la ideomotoria se está cargando la diapositiva. En la ideomotora es que el paciente o la persona imite los gestos simples como el cerrar puños, hacer algo entrelazados con los dedos, simular como encender un cigarrillo. La ideatoria es como meter una carta dentro del sobre o pedir que encienda una vela con una cerilla. La constructiva es como su nombre lo dice, es como construir, como los juegos de Lego que los bebés empiezan a construir, esos.
o un test bender, o cubos, etcétera. En vestido es pues, al sujeto decirle que, pues, que se vista o que se desviste, o etcétera. En la marcha es pedir al paciente que camine y pues, la persona que está haciendo esas exploraciones tiene que ver si existe una dificultad pues para que si el paciente puede caminar o no, o en la consecución del movimiento, etcétera. Y por último, en la bucofacial es realizar gestos simples como silbar, sacar la lengua, hinchar los carrillos, etcétera. Y eso es todo. Muy bonito. No cierren presentación. Vamos como al principio para que la podamos ir comentando, sobre todo si sus compañeros tienen dudas. Comentarios, dudas, chicos. Todo muy bonito. A ver, yo sí tengo algunas dudas. ¿Por qué poner en el nombre apraxias si están hablando de praxias? Se entiende, se discrimina, se observa la diferencia entre dis y a. Sí, como en el capítulo decía eso, como que lo puse, pero fue una equivocación el título. Sí, pero es una equivocación que nos permite hacer algún comentario, Dani. Mira, cuando nosotros hablamos de las praxias, estamos hablando de un campo de conocimiento de la neuropsicología que intenta abordar la forma en la que nosotros nos movemos, ¿sale? La forma en la que nuestro cuerpo ha ido adquiriendo capacidad para lograr movimientos muy específicos. No sé si sepan, pero nuestros músculos solamente pueden hacer 2 movimientos. ¿Cuál y cuál? Eran, digo, ah, sin mucha como validación científica, pero era como extenderse y contraerse, ¿no? Exactamente. Cada uno de nuestros músculos lo único que puede es Eso. ponerse tenso o relajarse. ¿Cómo logramos entonces el movimiento? A partir de una fina configuración de fibras, de músculos, de huesos, de cartílagos que nos permiten entonces hacer cosas tan especiales como cantar, como bailar, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que va a estar estudiando esta parte de de las praxias. Cuando nosotros decimos apraxia, regularmente estamos hablando del campo de conocimiento en donde algo se perdió. Bruto, yo era un experto con el cuchillo picando cebolla. Podía picar como esas cosas gigantescas que se ven en televisión por parte de los coreanos, que se ve fabuloso. Pero ¿qué creen? Por una vena que se reventó, por un inicio de demencia, por alguna situación, ¡boom!, perdí esa habilidad. Ya no puedo mantener el ritmo, ya no puedo mantener la fuerza, ya no puedo realizar el movimiento específico para poder hacer ese patrón de conducta. Entonces ahí aplica una apraxia, porque lo perdí. El término a va a significar que algo que teníamos se perdió. ¿Sale? Y vamos a jugar con estos términos durante todas las presentaciones, porque así es como se va a ir denominando. Alexia, apraxia, afasia, agnosia, significa que en su momento lo tuvimos y lo perdimos, ¿vale? Good. Sí. Cuando hablemos de dis, vamos a tener esta situación de que nunca se desarrolló. Un término popular es el de dislexia.
¿Qué pasa cuando te ofenden y te dicen, estás bien, pero bien disléxico? Es una alegoría para decir que no leemos bien, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre alexia y dislexia? Es para toda la clase, muchachos. Silexia es algo referido a la lectura que hace de diferente a alexia de dislexia. Muchachos. Vale. La alexia es cuando hay una pérdida de la capacidad para leer, pero porque hay una lesión en el cerebro. Y la dislexia es cuando se presentan problemas en la lectura sin que haya algún problema o sin que se haya podido identificar un problema en el cerebro. Mejor dicho, sin que se haya obtenido o desarrollado esta habilidad. A lo largo de las presentaciones valdría la pena que entráramos en estos debates. Por ejemplo, ¿una persona analfabeta es disléxica? René. Nada que ver, pero hablando de panalfabetas, no sabía que Alexia, o sea, como el nombre es también una situación. Creo O sea, que... Ajá. sí es un nombre, ¿no? O para un nombre parecido, creo. Alexa, está la finísima inteligencia artificial de Amazon, yo conozco un par de Alexas en la vida, claro, pero, o sea, vayamos como a la enfermedad. Y repito, es algo que valdría la pena que tengamos muy claro ahorita para que no tengamos dificultades después. A representa el término de algo que se pierde. Dis representa el término que algo no se desarrolla. Por eso es discapacidad, porque no desarrollamos la capacidad. Ok, y el caso de la pregunta era ¿Cuál sería la dislexia. diferencia entre dislexia y alexia? Y, o en su defecto, ¿un analfabeta es disléxico? Si alguien no... Supongo que no, porque no se ha tratado de desarrollar. Exactamente. Muy bien, Chocolate. Entonces, continuamos con la presentación, chicos. Ajá. Entre este caso, es importante lo que comenta Mijael. Es la desconexión entre áreas sensoriales y motoras. ¿Por qué son importantes las áreas sensoriales y motoras en cada uno de nosotros, chicos? Porque nos van a permitir el análisis y la distribución de la información somatosensorial, o sea, de mi cuerpo, de mis sensaciones y en general de mi posición en el espacio, ¿sale? Cuando hablemos de praxias, vamos a ver todos esos componentes que estén alrededor de la capacidad somatosensorial, de poder sentir, de poder organizar movimientos, de poder desplazarme a lo largo del espacio. ¿Han visto esas presentaciones de Dynamic Robots? En donde hay perros que son unos armatostes así gigantes y que apenas sí pueden correr, o esos humanos que están intentando subir cajas y se caen. Ah, sí. Ok, toda esa rama de la robótica está intentando simular movimientos humanos. Chequen
que el movimiento es algo tan complejo que se hace de forma simultánea que hasta parece mágico. ¿Quién de ustedes estudió la flauta de Pan en secundaria? Ya no es obligatorio, ¿verdad? La verdad es que sí, no me acuerdo. Esa es donde le poníamos ta, 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 ta. Si, do, re, do, si, la, sol, do. ¿No se acuerdan? Ah, sí, creo que fue en la primaria. Primaria, ay, qué avanzada primaria. Bueno, la capacidad, y se dan cuenta, era un relajito aprender dónde poner y cómo tapar con tus dedos precisamente cada uno de esos agujeros para que generara un tono diferente. ¿Por qué? Porque precisamente van a estar como buscándose que estas sensaciones físicas puedan tener una equivalencia con estas sensaciones auditivas que a su vez generen una melodía. Bueno, hoy se puede programar una máquina para que haga todo ello. Sin embargo, esas máquinas cuentan con programación, con materiales, con ángulos, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos generar cada una de esas cosas, no importando que exista o que no exista el ángulo adecuado, la corriente eléctrica, etcétera, etcétera. O sea, las praxias son esa forma en la que nosotros aprendemos a movernos y todo lo que significa movimiento. Significa coordinar huesos, pero coordinar músculos, pero coordinar tacto, pero coordinar articulaciones. La robótica abre una gran rama de aspectos de movimiento. Por ejemplo, podemos chuparnos los codos, besarnos los codos, si quieren verlo así. Y ahí, ¿no? Entonces un robot sí podría hacer un rango de movimientos completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos limita nuestro pensamiento en función de nuestro aspecto físico. Pero si tuviéramos que soñar, imagínense los pensamientos que estarían asociados o las características prácticas asociadas a movimientos musicales con 12 dedos, con 16 dedos para un piano, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un campo muy incipiente que permite observar esas características de procesamiento. Estar parados, muchachos, es una cosa de locos. Mantener el equilibrio en dos pies es de las cosas más difíciles que podemos hacer. Y si no, con un par de cervezas es suficiente como para poder quitarnos esa habilidad al 100%. Cuando las personas pierden o se degeneran mucho en ciertas áreas cerebrales, empiezan a caminar con un compás abierto. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener un punto de equilibrio más estable. Pero se han notado lo elegantes y lo bellas que son las mujeres en pasarela, incluso también los chicos. No, bueno, los chicos tienen un caminar más osco, pero poner 40 kilos de peso en no más de 5 centímetros cuadrados y hacer todos los movimientos organizados que se hacen, es en serio, es una cosa muy compleja. ¿Qué pasa? Como si nada. ¿Qué pasa para las personas como si fueran cualquier cosa hasta que se pierde la habilidad? Dígame, René. En un momento una amiga, entre comillas, estaba haciendo como un curso de modelaje, creo, o intento de... Ay, amiga, modeló muy bien, René. Me sorprende más usted, caballero. Bueno, obviamente, pues intenté usar los tacones y sí es bien difícil. Sí. La única presentación de tacones que puedo usar son los que venden en la esquina. Son muy grandes. Mal chiste, lo sé. Entonces, es una situación extraña, ¿sale? El mantener el equilibrio en todas estas situaciones es muy complejo. No obstante, se desarrollan esas habilidades a partir de la conexión entre áreas sensoriales y motoras, entre aferencias y eferencias constantes. Pasamos a la presentación, chicos. Repito, estos son como comentarios para que nos quede muy bien lo que vamos a hablar, ¿sale? Estamos hablando de movimiento, estamos hablando de praxias, cosas prácticas, praxis.
Entonces, vamos a tener dos componentes en las praxias, las conceptuales y las de producción. Las conceptuales es la forma en la que nosotros pudiéramos realizar cierta acción y la producción es el programa motor que se encarga de realizarlo, ¿sale? Hagamos un pequeño ejemplo. Quien pueda prender su cámara, préndala, por favor. Entendamos entonces que el aspecto conceptual de las praxias se refiere sobre todo a cómo se realiza determinado movimiento. Y si alguien llegara a prender la cámara, le pido por favor que haga como si estuviera cortando madera con un serrucho. No veo a nadie. Si alguien la prendió, avísenme. Prendan, muchachos. ¿Cómo sería conceptualmente tomar un serrucho y cortar madera? Con una mano agarras el serrucho y con otra agarras la madera. Ok. Con una mano el serrucho y con otra mano madera. Ahora, con la que tienes el serrucho, mm, lo inclinas, mm, no tanto, un poquito menos. No, o sea, un poquito más. No, Entiéndase que, repito, entiéndase que es algo conceptual. Y lo único que intenta hacer Maricristi es explicar esto. Ahora, Maricristi, ¿usted ha cortado madera en los últimos años? mm, no como tal, pero sí me he subido a una madera para que mi papá la corte. Y podemos observar entonces que a nivel conceptual, el ver algo, cómo está ocurriendo, permite que el movimiento sea replicado o copiado. ¿Qué es de locos? Chicos, ¿quién ha aprendido a bailar? ¿Quién sabe bailar salsa? Max sabe. Pero vayamos con Pau. Pau, explíquenos conceptualmente cuál es el paso básico de salsa. Es que hay muchos tipos de salsa, pero el más famoso es en línea. Y hay. Tienes que primero estar con tus pies en el centro, o sea, así derechito, normal. Ajá. Luego, depende si eres hombre o mujer. Tienes que poner tu pie derecho hacia enfrente. Y luego lo regresas hacia el centro y el izquierdo hacia atrás. Y el izquierdo lo regresas al centro y otra vez así. Ajá. ¿Más o Sí, menos? ya puede bailar. Muy bien, bailemos salsa. Ahora, eso entiéndase como en una explicación conceptual. ¿Y la producción cuál sería? ¿Cree podernos explicar el programa motor del paso de salsa? Construyámoslo juntos, ¿qué les parece? Van a inclinar el 45% de su peso a la extremidad inferior izquierda para poder mover con soltura el otro lado, en una inclinación que les va a permitir momentáneamente dar un paso hacia el frente para inmediatamente regresarlo y hacer el mismo movimiento de manera contraria atrás. De manera simultánea tienen que flexionar su rodilla de la pierna que se mueve y tensar la contraparte. De esa manera apoyar el talón de Aquiles mientras los dedos logran tener adherencia a la superficie y hacerlo en no más de un segundo para replicar el mismo movimiento de manera contraria a la contraparte inferior. Esto mientras se están moviendo sus hombros de una forma organizada, contralateral
al otro movimiento y dándole pequeños círculos, porque no nada más es las piernas, ¿verdad? Cada una de esas características se llama programa motor. ¿Se acuerdan de este ejercicio en Neuropsy? El programa motor entonces sería flexionar, tensar, relajar en movimiento de muñeca al mismo tiempo, de forma simultánea. Cada una de esas características permite ese tipo de producciones, ¿vale? Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es cómo lo hago. Y conceptualmente tenemos muchos aspectos. Conceptualmente, René, saluda a la bandera. Conceptualmente. Es poner una mano estirada. Sí, por eso decía que era poner la mano derecha, si no me equivoco, a la altura del pecho. Oye, pero no saludar a la bandera, es ¿qué onda bandera? ¿Cómo estás? Chido. Bien lindo. No, porque no contestaría. No, me refiero. Hoy tengo muchos chistes de papá. Entonces, Sí. de ahí tenemos que la forma en realizar ciertas cosas es específica de movimiento y muchas veces no pasa por un plano cognitivo de pensamiento, pero sí de organización cerebral. Continuamos, chicos, en la presentación. Otras, ya la habíamos comentado, no apraxias, no praxias, ¿sale? Porque apraxias es, bueno, cuando el sujeto pierde la apraxia del vestir, regularmente tenemos esto. Aquí este es un comentario interesante, la fasoapraxoagnósico son síndromes que regularmente vienen con la edad, que regularmente vienen con el tiempo, ¿sale? En general, la forma en la que se estaría manifestando la movilidad, la forma en la que se estaría manifestando la presión, la tensión, etcétera, deben de pasar por una evaluación de apraxias. ¿Por qué? Porque precisamente estas características son las que a veces nos van a fallar, ¿sale? Cuando hay una fasoapraxoagnóstico es que perdemos la capacidad de hacer, de decir y de conocer, ¿sale? Como ocurre en algunos casos de demencia. Bueno, pasemos, por favor. Y esto es importante, no es que, lo comenta la presentación, no es que perdamos una habilidad cognitiva, una habilidad intelectual, es que perdemos la manera. Pongámoslo en un ejemplo del lenguaje. Conocemos y queremos, amamos de sobremanera a una persona, pero no encontramos las palabras exactas para poder expresar la magnitud, la calidad, la cantidad, el tono, la forma en que este amor quiero que sea expresado. No significa que yo no quiera de esa forma, solo que yo no tengo las palabras para poder explicarlo. La habilidad intelectual podría explicar el amor, pero es la incapacidad del lenguaje la que no permite la explicación del amor. A lo mejor porque me falta conocer otros idiomas, a lo mejor porque me falta conocer otras inflexiones del mismo, a lo mejor porque me falta capacidad léxica para poder expresarlo con metáforas, pero eso no significa que no se sienta de una forma en que no se puede explicar. Hagamos otro con sonidos, que repito, ahorita estamos como buscando ese gancho, que se pueda entender cómo es que existe esa generación, ¿va? ¿Quién podría explicar sin palabras algún tono de verde? René. ¿Puede ser con ejemplos? Sí, entendamos que a lo mejor que los ejemplos podrían funcionar, ¿no? No sé, el verde pasto, como el color del pasto cuando está en su estado óptimo. Pero esa es una metáfora, técnicamente aplica palabras.
Ok. No, no se puede. Sí, sí, sí se podría. Por ejemplo, las personas que hablan de sonidos, regularmente utilizan vocablos que permiten entender la manera en la que se está generando un sonido o en la que se está percibiendo un sonido. Por ejemplo, digan una D diafragmal. Regularmente la D es un sonido labiodental. D. Sáquenla con el diafragma. O sea, con un movimiento de aire seco que va desde la boca del estómago. Y hay cantantes que lo hacen. Para expresar todas esas características se necesita un uso de palabras, pero sí es más una condición de movimiento hasta entender o captar el punto óptimo. Lo que se pierde, no se pierde la capacidad intelectual de conceptualizar ese sonido. Lo que se pierde es la capacidad de poder hacer ese movimiento. Se olvida, se va. ¿Alguien de ustedes canta? Hagamos algo. Pongan sus manos, inflen su estómago, abran su boca e intenten con la lengua ponerla o con la garganta ponerla en posición de E y piensen en que están produciendo una D, pero sin mover la boca. Háganlo, inténtenlo. Qué raro, ¿no? Hacer todo esto permite entender las capacidades prácticas, pero repito, no es lenguaje, es forma, movimiento, posición, características, volumen. Y eso es lo que hace como muy extraña pensar en el movimiento que hacemos para poder hacer todo. Que va desde un toque, una caricia, que va desde la estimulación, el movimiento, que va desde correr, nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien les dijo sistemáticamente cómo, quienes saben nadar, alguien les dijo sistemáticamente cómo mover los pies, las piernas, los dedos, cómo arquear o tensar las manos, y hacer cada uno de los movimientos de su espalda. El nadar es una situación como muy práctica, porque se aprende a hacer un movimiento específico, pero la forma en la que nosotros nos sentimos mientras hacemos ese movimiento, ¡ouch! Pues no, o sea, no tan complejo, pero sí, o sea, bueno, a mí me explicaron cómo era el movimiento como para jalar, por así decirlo, pero no lo de la espalda ni nada. Porque eso no es intelectual, eso es práctico. ¿Quieren ver intelectualidad en los movimientos? Vean el Bolshoi. ¡Qué bruto! La manera en la que se transmiten sentimientos a partir del movimiento de los brazos, las piernas, los codos, los hombros, la cadera, la expresión facial es brutal. Ver el ballet es algo, qué bruto, mágico, porque en serio se logran tener el control de cada uno de los músculos del cuerpo. Y repito, tensando y relajando. Es como muy complejo, ¿va? Continuemos, pero repito, no es intelectualidad. Modalidades, va. ¿Cierto? La parte ideomotora es lo que se comenta. ¿Cómo se van utilizando herramientas? A ver, Jan, ¿cómo le pegaría, con un martillo, cómo clavaría un clavo? O sea, hago el movimiento. En cámara, ajá. A ver, digamos, tengo el clavito. No es necesario decirlo, solo háganlo. Es que no se ve mi otra mano, pero sería así. Bien, tan, y con eso es suficiente para esa parte de la evaluación, ¿sale? Si de repente Jan toma el clavo y le empieza a hacer así, es raro y se tiene que repetir,
¿Me explico? ¿Cómo abriría una cerradura? Ok. Está raro eso, ¿eh? No, a ver otra vez. Metan la llave en una cerradura y abra la puerta. Ok, sería como así y... Ese es un candado, no es una cerradura. Ok, Pero notan, por eso incluso decía. solamente observar el movimiento representa para nosotros una imagen de cómo se está dando ese movimiento. Siguiente. Y en este caso, en la parte ideatoria, se va sobre todo por la manera en la que se están realizando planes de acción. Y lo ponía en ejemplo Dani. La praxia del vestido. Hay aparatos o hay pruebas neuropsicológicas en donde se venden con pedazos de tela y muchos botones o cierres. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es, ¿cómo quitarías cómo pones, cómo abrochas un cierre, René? Muy bien. ¿Cómo quitas un botón? ¿Con una mano? Más complicado. ¿Cómo anotas, cómo atas agujetas? ¿A qué edad aprendieron a anudarse las agujetas, chicos? A mí me costó, yo como a los 6 años. Yo apenas ahí estaba yo de meco aprendiéndome a Sí, amarrar. voy como 5 o 6 añitos. Sí, no, yo tardé, sí. Pero ¿se acuerdan de la frustración que era todo eso? A mí se me hacía muy raro las mamás que le decían a sus hijos, llega un conejo al agujero, da una vuelta al agujero. ¿Cuál conejo? El conejo se echa a correr, o sea, pero yo, ¿no? Siguiente. Y la parte constructiva se va sobre todo a los diseños de modelos 2 y 3D. Esta característica constructiva incluso sirve en psicología regular, en técnicas proyectivas. ¿Por qué? Porque es en función del desarrollo, la capacidad de construcción que tenemos. Es normal que los niños de 4 o 5 años no pongan cuello a sus dibujos. ¿Por qué? Porque el concepto de cuello todavía no está muy bien representado en ellos, y es hasta que se tiene una madurez de cuello que, ¿qué creen? Aparece. Pero mientras, si no vean los dibujos de los niños chiquitos, los niños salen sin cuello. Qué curioso, ¿no? Y miren que el cuello nunca se nos quita. Siguiente. Ya habíamos hablado, es una modalidad de observar las praxias del vestido, ponerse los zapatos, anudarse las agujetas, los botones, por estas características de demencia. Entiéndase la demencia como algo que va haciendo que el cerebro involucione, que se va haciendo que las cosas se pierdan, y no por el aspecto intelectual, sino por las cosas que están detrás del desarrollo intelectual. Continúe, Dani, por favor. Y también la parte de las características de la marcha, cuando la marcha es de lo más complejo que tenemos y de lo más conservado que entendemos. Hay movimientos que se pierden antes de poder ser el de caminar, porque el de caminar es el más primario, el más específico. O sea, es de los primeros praxias que se retoman. Siguiente. Este es algo que quería comentarles. Cuando vamos con características bucofonatorias, hacen el comentario de que a veces es imposible que nosotros tengamos un control de la lengua. La lengua es un músculo, ¿sale? Es un músculo que está independiente al uso del lenguaje. Que estemos muy acostumbrados a utilizarla para hablar no significa que esté lejano a lo que nosotros usamos para poder comunicarnos. ¿De dónde viene la voz? ¿Dónde tienen la voz?
en los labios, en la boca, en los dientes, en la lengua, en la garganta, en el estómago, en el conjunto de todo ello. Y todo ello de manera organizada produce el lenguaje. ¿Pero el lenguaje es la voz? No, el lenguaje está mucho bien, hablamos, perfecto. Si nosotros no podemos mover un pedazo de nuestra boca, aún así podríamos tener una comunicación de lenguaje, Sí. pero esto no sería una fascia. Tal vez, bueno, no viene de... sí, yo creo que sí, ¿no? Ponga su dedo como lo tengo en la imagen, Maricristi, y platíqueme. A pesar de que tiene esa imposibilidad motora, ¿usted podría tener una conversación conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque entiendo. O sea, Ponga su dedo. mm, Sigue hablando muy ya bien. lo puse. Oye, ojo. No, es en serio. Ajá, pero ¿por qué podría tener una conversación conmigo? Porque entiendo todo lo que dices. Y usted es capaz de poder tener una retroalimentación de mi plática, ¿o no? Sí. ¿Y eso cómo exime entonces las funciones del lenguaje? ¿Cómo? Ajá, explique por qué, a pesar de que tenemos un bloqueo motor, podría usted continuar con una conversación. Ah, porque la información, sí está. O sea, No, lo que me no di. tienes el bloqueo motor, la estás hablando muy bien. No, ahí sí, ya me lo quité. Veo que sea así usted conmigo, Maricristi. Al final sí lo quité. Bueno, ahorita yo no. O sea, entiéndase que la fascia de Broca regularmente se pierde en funciones del lenguaje, pero además de que se pierda la capacidad y característica de poder comunicarse o expresarlo, existen en ocasiones apraxias que hacen que la lengua no se pueda mover, que hacen que la boca no se pueda mover, que hacen que la expresión facial no se pueda controlar de manera adecuada. ¿Me explico? ¿Cómo podemos observar esas características? Saquen la lengua, arriba y abajo, a un lado y al otro. ¿Va? Soplen, saquen la lengua, enseñen los dientes. Si esto no lo pueden hacer por una instrucción directa, puede ser que existan características apráxicas. ¿Por qué? Porque después, cuando dejamos de tener esas características, esas acciones voluntarias, de manera involuntaria o de manera refleja, podemos empezar y hacemos. Sería algo como muy normal. Dígame, Pau. Profe, me surgió una duda. ¿Ahí también entran las personas que no pueden pronunciar bien la R? Algo así, permítame. La R es algo extraño. Lo veremos mejor en lenguaje. Por eso es que les decía que el equipo de lenguaje debe ser más grande. Pau, pronuncia la R, por favor. Va, ahora pronuncia una R gutural. ¿Una qué? R gutural. R. Muy bien. Está diciendo más G que R, pero por ahí va. Esas R se ocupan sobre todo en el francés, pero no es muy común en español. Pensemos en otro sonido como clásico del español, que se le dificulta a muchas otras personas, la ñ.
¿Puede decir el fonema de ñ? Ni, Ok, un poco más fuerte. ni. Ok. Se da cuenta que esos movimientos para nosotros son sencillos, pero no para todas las personas, menos para un niño. La R, ¿cómo se da? Conceptualmente, ¿cómo está haciendo su lengua en su boca? ¿Puede explicarlo? Pues tiene que poner la punta de la lengua en el paladar. ¿Cómo hace? Primero explique su experiencia. Como mi experiencia, ¿cómo hice la R? Ajá, ¿dónde pone y cómo se siente la lengua al momento de pronunciar R? Pues la pongo, la punta de la lengua la pongo en el paladar. ¿En qué parte del paladar? Si lo pone en el paladar hundido alto, ¿le da R? No, justo detrás de los dientes. Ok, sigue siendo paladar, pero no es un movimiento dental, tiene razón. Y como que, no sé si es como soplar o... pero tiene que vibrar tu lengua. Se da cuenta que la lengua, salvo la punta, debe de estar rígida, pero flexible en la última parte. Sí, profe, qué difícil. Llegas con el barista y le dices al barista, oye, quiero mi café caliente en la parte de arriba, pero frío abajo. Es lo mismo que le estamos diciendo a los niños. Di la R, hasta que en el movimiento y en el proceso podemos decir arredondo. ¿Me explicó? Pero eso es una situación fonoarticuladora del movimiento, no necesariamente del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo puedo conceptualizar la R, pero expresar la R es lo que voy a tener problema. Espinosa, aún así, la R sigue siendo un problema del lenguaje. ¿Por qué? De forma en el procesamiento, más no de punto y posición. Porque si yo puedo mover la puntita, permitiría técnicamente o físicamente poder producir la R. Max. Sí, bueno, también viene con una fuerza, ¿no? De la garganta, es lo que estoy notando. Creo que sin mucha fuerza todavía podríamos hacer ese pequeño vibrato con la lengua. Aunque tienes razón, hay personas que pierden la capacidad de poder soplar. Entonces más o menos hablan así y a veces no se les entiende las L. Sí. Cuando están en consultorio son pacientes que llegan, ¿sale? Y uno tiene que casi decir, oye, a ver, dígamelo otra vez, por favor. Qué bueno que se lavó los dientes, jefe. Porque se pierde esa capacidad como meca de producir el lenguaje. Y las personas a veces... Pero son problemas de movimiento en toda esta área y expresión, ¿sale? Que pueden estar acompañados de afasias, pero no necesariamente son afasias, ¿vale? Siguiente. Continuemos. Y ya lo que decíamos, ideomotora. Son observar o poder replicar cosas que nos vamos a tener alrededor, ¿sale? Por ejemplo, a ver, Maricristi, prenda su cámara, por favor. Yo sé que usted no fuma, ¿cierto o falso? Maricristi. A ver, América. Mande, profe. ¿Puede prender su cámara? Ay, déjeme poner la playera. Ok. América, hoy no le he molestado. ¿Dónde está? Ya lleva varias clases sin aparecerse. No es cierto. Aquí estoy. ¿Fuma? No. Ok, prenda su cámara y haga como si prendiera un cigarro.
¿La prendo? Por favor. Sí, porque no hay forma en la que nosotros podamos ver un movimiento si no lo vemos. Espera tantito. Bueno. Va. En chongo, América, no pasa nada. Bueno, Maricristi, si ya tiene usted su cámara. Uy, Prenda un cigarro. así. Así. Bueno, acá lo traigo, ¿no? Espera, a ver, pongo la cámara. Así. Y. ¿Sí, no? Un encendedor. Ok. ¿Se dan cuenta los fumadores que esa praxis es muy impráctica? Pero sí, así se podría prender un cigarro. Bueno, en lo que se sigue conectando América, Maricristi, Mande. ¿cómo sería meter una carta dentro del sobre? Tengo mi carta ya doblada. Y tengo un sobre. Bueno, abro el sobre, ¿no? Meto la carta. Le hago así. ¿Lengüetazo? ¿No? Muy bien. Usted muy bien. Hay unos cubos que se llaman cubos de Co. Cuando vean una prueba que se llama WIST, van a encontrarlos. Son cubitos, 2 lados blancos, 2 lados rojos y 2 lados bicolor. Regularmente es como si un cubito lo pasaras como en las aristas por pintura y ya. Y lo que se pide es que se reproduzcan imágenes. Entonces, en esas imágenes tienen que hacer o todas las caras rojas o todas caras blancas. ¿Por qué? Porque nos permite la construcción. Si tuvieran que utilizar algo para poder hacer esa evaluación, podría ser un tangram. Un tangram también podríamos usarlos para hacer algunas figuras con cubos y triángulos y etcétera, etcétera. La exploración de las praxias del vestido son abotonarse, quitarse un botón, caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las bucofaciales sí no son, por ejemplo, buscar que hagan lo que les habíamos comentado, silbar, absorber, hinchar. En este caso, Maricristi, silbe. Muy bien. Es como soplar, pero con ciertos puntos de toda la boca, ¿va? Jale un papel temporalmente. Acá, Nico. A ver. ¿Puede ser una tarjeta? Lo que sea. Desinféctela, no le vaya a dar COVID. O la gripe del mono, no sé cómo se llama. Muy bien, ¿sale? Que son tener la capacidad para poder realizar todo eso. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Súper. ¿Te cambió la foto, Evelyn? Sí. Está cool, está bonita. Muchas gracias, equipo, le salió muy bonito. Soy fan de su presentación. Valen 1000. Gracias, profe. Empezamos con las otras, ¿va? Dime el equipo. Pau. Sigue mi equipo, pero éramos el equipo 3 y como usted había dicho que pasaban 2 por equipo por clase. No, Leilani, sigue Leilani, Sergio, Samani, María Guadalupe y José Carlos. Ah, bueno. Oiga, profe, ¿sí nos va a dar clases el otro semestre o no? Noche, ¿por qué? Nomás, para saber. Oiga, profe, tengo una pregunta.
Dígame. ¿Igual hacen exámenes en presencial o ya son como más prácticas? ¿Cómo? Sí, bueno, es que una amiga me dijo así de que no, pues es que en línea me hacían más exámenes, o sea, me hacían exámenes. Y ahorita en presencial, pues no nos evalúan con exámenes, sino con prácticas. ¿Exámenes? ¿A qué se refiere? Pues sí, exámenes, profe, evaluaciones escritas. No, va a ser el examen, ay, ¿cómo? El departamental, que es un examen en línea también. Creo que lo que están haciendo en prácticas es ya para semestres avanzados, sexto, séptimo, porque ellos sí tienen que ir a sus prácticas y ver cómo les fue y todo el asunto. Pero ahorita es el departamental. Ujú. O sea, ¿usted ha dado clases en presencial? Ujú. Hace mucho, mucho tiempo, cuando no había COVID en el ambiente, por ahí del 2019. No, yo estoy trabajando en la libre como de 2018 en adelante. Creo que sí. No. Bueno, estuve yendo un año completo a presencial. Doy bases biológicas, neuropsicología. También alguna vez confiaron en que diera psicología cognitiva, psicopatología 1 y 2 y pruebas psicológicas. Entonces, en cualquiera de esas podría ser que les dé. Repito, mis administrativos han estado medio feos en estos meses porque tenía mucha chamba, pero mi trabajo ya acabó, ese trabajo que me hacía como estar muy saturado, y a lo mejor sí puedo estar con ustedes. Díganle a la profe Ileana. ¡Sale! No seas, es que la profe Ileana es mi jefa. No seas, lo que podamos aventajar, avanzar. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Bueno, empezamos. Maricristi, Bueno, espérame. Oiga, profe, ¿es agnosias o nocias? Nocias, lo mismo. El término a representa o se utiliza como para la pérdida espontánea o sucesiva de algo que ya se había adquirido. Dignosias sería complicado porque ahorita vamos a ver algunas condiciones de las gnosias, pero gnosias es el término adecuado. Gnosias. De cognosare. De su ronco pecho, Sergio, sáquelo, ponga su cámara, brille, con cámara. Espérame. ilumínenos. Bueno, pues acá venimos a presentarles el tema de agnosias. Ahí pueden ver los integrantes, luego lo más rápido que puedo, porque nos queda media hora. ¿Le puedes pasarle, por favor? ¿Qué es una agnosia? Sí, agnosia o sería gnosia. Gnosia, pero no se preocupe, como le salga. Ok, gracias. Bueno, la definición del autor es del Freud, que se refiere a los trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales, a lo que se puede definir como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer los estímulos familiares y atribuirles significados. Y ahí está el ejemplo, más o menos cómo. Otra vez, ¿le puedes pasarle? Y comentarle rápido, Carlos creo que no llegó, entonces vamos a presentarlo nosotros su parte. Si me dicen que lo repruebe, lo reprobamos, no se preocupe. Eso que lo diga ley. Pero bueno, y ahorita vamos a pasar con las clasificaciones, que es la agnosia visual, auditiva, la somatosensorial, la olfatoria, y para las enfermedades. Y ahorita ya van a empezar mis compañeras. Adelante, compañeras. No sé quién siga. Y bueno, como comentó Sergio, dentro de la clasificación tenemos a lo que son a las agnosias visuales, que básicamente consisten en que la persona presenta una dificultad para reconocer de manera visual, ya sean objetos, personas o colores.
Y no porque tenga un problema de vista, sino porque existe una lesión dentro de las áreas de asociación visual, que de acuerdo a las áreas de Brodmann corresponde a el número 18 y 19, o como lo conocemos, a el área del lóbulo occipital. Asimismo, dentro de estas agnosias visuales encontramos diferentes tipos, como la agnosia para objetos, la simultagnosia, la prosopagnosia, la agnosia cromática, agnosia para el movimiento y la alexia agnósica. Entonces, en primer lugar tenemos a la agnosia para objetos, la cual es donde hay una dificultad para la denominación, el recuerdo o la descripción del significado de un objeto. Es decir, una persona puede observar, como se muestra en la imagen, una manzana. Sin embargo, le va a ser muy difícil nombrarla o darle un significado. O sea, este concepto o idea que se asocia con el objeto. O sea, no va a poder decir que lo que está viendo es una manzana. Aun cuando pueda ver sus características físicas, como lo son el brillo, el color, la forma o el movimiento. También igual por una lesión en el lóbulo occipital del lado derecho. Luego está la simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. En otras palabras, en la imagen observamos, por ejemplo, dos infantes que están jugando con una pelota. Si nosotros le preguntamos a una persona que presenta simultagnosia qué es lo que ve, en realidad no va a decir que ve a dos infantes jugando, sino va a decir que ve a un niño, a una niña y a una pelota. Todos de manera aislada, como individualmente, no como un conjunto. Entonces, de eso va la simultagnosia, que la persona no reconoce objetos de manera simultánea o conjunta. También está la prosopagnosia, que en este caso es la incapacidad de reconocer rostros. Los pacientes pueden identificar los rasgos individuales, como son, por ejemplo, la nariz, la boca y los ojos, pero como conjunto no van a reconocer un rostro. Así pues aplica a familiares o seres queridos como amigos que ya conocen, sin embargo, al momento de verlos otra vez no van a saber de quién corresponde el rostro. Sin embargo, sí pueden hacerlo a partir de otros códigos sensoriales, por ejemplo, como son la voz, el tacto, la vestimenta. O sea, si un paciente no reconoce a su madre por el rostro, pero si ella habla, sí puede ser capaz de reconocerla. Y esta misma prosopagnosia tiene diferentes variantes, siendo una de ellas que la persona al mirarse al espejo puede que tampoco reconozca su propio rostro. Igual está la zoognosia, que consiste en la capacidad para reconocer animales de compañía, como son pues, los mascotas que viven con ellas en casa, o distinguir una misma especie entre sí. Y por último está la dificultad para reconocer ya sea logotipos o marcas comerciales que previamente ya conocía, que previamente ya había visto, pero pues ya no puede reconocer. Luego tenemos a la agnosia cromática, que va a ser la dificultad para entender la significación de los colores en relación con los objetos. O sea, un ejemplo de la vida diaria que tenemos comúnmente es el semáforo. Nosotros sabemos que el semáforo consta de tres colores, que es el rojo, el amarillo y el verde. El rojo significa que nosotros debemos parar, el verde, el amarillo, que si nosotros vamos en movimiento, pues tenemos que bajar la velocidad porque en cualquier momento puede pasar a rojo. Y el verde, que significa avanzar. Una persona con agnosia cromática lo que va a hacer es que si ve el semáforo y ve que está en color rojo, no va a parar, porque no tiene esta asociación del significado del color y pues va a seguir avanzando, lo cual pues, puede como caer en un accidente o algo por el estilo. Igual tenemos a la agnosia para el movimiento, que es la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Otro ejemplo, un carro. Una persona puede distinguir, puede saber que es un carro cuando está estático, pero inmediatamente que éste empieza a avanzar, ya no va a poder distinguirlo. Y por último tenemos a las aglesias gnósicas, no sé cómo se pronuncia, pero esta se refiere a que hay una alteración en la habilidad para leer,
ya sea que el paciente, por ejemplo, no puede leer porque ya no reconoce las letras o porque no pueda interpretarlas. Y pues esto ha sido todo por parte de las agnosias visuales. Ahora seguimos con las agnosias auditivas. Bueno, las agnosias auditivas se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Estas se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Las agnosias auditivas se producen en personas, estas pueden afectar si el reconocimiento musical, el reconocimiento de los sonidos no verbales o el reconocimiento verbal. Y pues vamos a explicar cada una de estas. La siguiente ley, por favor. Ok. La amusia es un trastorno, también conocido como amusia sensorial. Es un déficit adquirido que afecta a la capacidad para reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. La amusia está causada por una lesión unilateral o bilateral en las áreas temporales mediales que procesan la música, y también implicadas las áreas 42 y 22 que se pueden mostrar en la imagen. Los síntomas de estas dependen del hemisferio dañado. Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo presenta la dificultad para el reconocimiento de la melodía o la dificultad para identificar otros elementos como el ritmo. Y si seguimos con la siguiente. La agnosia de los sonidos es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. La lesión se localiza en las áreas 42 y 22, al igual que en la amusia. Y las personas afectadas perciben los sonidos como similares y es por eso que las confunden entre sí. Si la lesión afecta el lóbulo temporal izquierdo, ocasiona la dificultad para identificar los sonidos por la alteración en la capacidad de atribución semántica. Pero si la agnosia está causada por lesiones bilaterales, el paciente tendrá sordera cortical con grave incapacidad para discriminar la naturaleza de todos los sonidos en su entorno. Seguimos. Sí. Y bueno, por último está la agnosia verbal. Esta se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales, también conocida como agnosia verbal pura, y las lesiones son causantes que se localizan en el giro temporal izquierdo y estas hacen que se produzca una desconexión entre las áreas auditivas y el área de Wernicke, que es la que vemos, lo amarillito en la imagen. Los afectados no comprenden el significado de las palabras a pesar de que no existe alteraciones en el lenguaje simbólico. Un ejemplo de esto sería que escuchas las palabras, pero no entiendes lo que dicen. Esta agnosia fue escrita por primera vez en 1885 por Lichtenstein y decía que comprobó que determinadas lesiones cerebrales provocaban una pérdida en la capacidad para la comprensión, la repetición y la escritura del dictado. Bueno, ahora seguimos con compañera Mari. Bueno, yo les voy a hablar de las agnosias somatosensoriales. Estas se tratan de los trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Tenemos lo que es la asterognosia, que es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como lo es el peso, el tamaño, forma, densidad o textura, en ausencia de hipoestesia. Esta es causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa, que corresponde a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. Existe la asterognosia primaria o incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto. Este tipo de agnosia está causado por lesiones de áreas somestésicas primarias, por lo que sería un trastorno sensorial y no propiamente una modalidad de agnosia. También tenemos la asterognosia secundaria o asimbolia, que sería la verdadera asterognosia.
Pues aquí el sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. Un ejemplo de esta sería cuando buscas en tu bolsa, mochila o bolsillo un objeto en concreto, como lo son las llaves. Para que una persona con asterognosia sepa si lo que ha cogido son las llaves, debería guiarse por otras modalidades perceptivas, como mover el objeto y comprobar si suena como llaves o sacar todo lo que tiene dentro de la bolsa y ayudarse mediante la visión. También tenemos lo que es la agnosia táctil. Esta es una modalidad de asterognosia de menor gravedad causada por la lesión de las áreas 39 y 40 que impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Luego seguimos también con la barognosia, que pues esta es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan a las áreas parietales de asociación. Para esto se hace una prueba que se puede realizar con el paciente sentado o acostado, pero pues preferiblemente que se encuentre sentado. Se le van a tapar los ojos al paciente y seguidamente se le entregarán objetos en sus manos. Puede realizarse con ambas manos al mismo tiempo y que indique cuál de las dos manos contiene el objeto más pesado, o se puede realizar en una sola mano colocando el objeto. Se quita y luego se coloca el otro. Se le pide al paciente que pues indique cuál de los dos era más pesado. El paciente deberá responder en cualquiera de las dos modalidades. Se les cambiarán los objetos y se repetirá la experiencia y se realizará la misma pregunta. Un ejemplo de esto es que los objetos más utilizados son pesas de uso común en el gimnasio. Las pesas pueden ser de diversos tamaños, incluso del mismo tamaño y forma, pero de distintos pesos. También puede utilizarse pelotas, por ejemplo, en una mano se coloca una pelota de tenis y en la otra una pelota de igual tamaño, pero esta de esponja o espuma. También tenemos lo que es la autotopagnosia. Esta es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. El cuadro se suele acompañar de otros trastornos como alteración en la orientación personal, agnosia digital y desorientación derecha-izquierda. En casos leves implica dificultad para reconocer derecha-izquierda y agnosia digital. Un ejemplo de esto es que, como lo mencioné antes, este síntoma tiene que ver con la incapacidad de la persona a la hora de saber exactamente dónde está una parte del cuerpo. Por ejemplo, se le pide que señale el pecho y señale el vientre, o se le pide que señale la oreja y señale en dirección al cuello. También tenemos lo que es la agnosia digital, que pues, bueno, según Hertzman definió esta agnosia como la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador, siendo considerada como una modalidad de menor autotopagnosia. La agnosia digital afecta a los dedos de ambas manos y forma parte del síndrome de Hertzman. La lesión causante se localiza en la zona posterior del lóbulo parietal o en el giro angular izquierdo. Un ejemplo de estas es la incapacidad para escribir, también conocido como disgrafía o agrafía, la pérdida de la capacidad para hacer matemáticas, la incapacidad para reconocer sus propios dedos o los ajenos, y la incapacidad para reconocer el lado derecho o izquierdo del cuerpo. Y por último tenemos la agnosia espacial, que pues este tipo de agnosia también recibe la denominación de déficit de orientación topográfica o planotopocinesia. Se puede reconocer lugares habituales, pero se pierde la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia y orientación topográfica. La presencia de lesiones en el lóbulo occipital justificaría el trastorno agnósico, mientras que las lesiones hipocámpicas justificarían el trastorno amnésico o el olvido de las engramas, necesarios para facilitar una adecuada orientación espacial. Un ejemplo de esto es localizar los objetos con respecto al cuerpo o entre ellos, apreciar la distancia, la dirección, etc., de tal forma que las personas son incapaces de realizar recorridos sencillos o se pierden en su propia casa. Ahora pasamos con mi compañero Sergio, que nos hablará sobre las agnosias olfatorias. Gracias, Mari. Bueno, a mí me tocó las agnosias olfatorias. Consiste en que, a diferencia de otros sentidos, el sentido de la vista o el oído puede venir acompañado por la disminución en la capacidad para discriminar sabores, y con el paso del tiempo el sentido del olfato tiende a regenerarse progresivamente. Y la anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar los olores.
¿Puedes pasar, por favor? Ley. Y existen varios tipos de la agnosia olfatoria, que está la hiposmia, que es un déficit parcial que persistiendo de la capacidad olfatoria, aunque de un modo más disminuido, en el cual es común el catarro, la rinitis o en un cuadro de alergia. Está igual la anosmia selectiva, que es una pérdida del olfato en solo sustancias y olores. La hiperosmia, que es una presencia exacerbada, capacidad para discriminación de los diferentes olores. La parosmia, que es una percepción errónea de los olores, que puede producirse en algunos tumores cerebrales. La cacosmia es una sensación de mal olor, siendo habitual en algunos casos de rinitis atrófica y de sinusitis crónica. La siguiente ley. Y de la anterior que comenté, se pueden distinguir dos tipos de trastornos olfatorios según la zona que se produzca la lesión o una alteración funcional, que es la anosmia sensorial, que es cuando la incapacidad para discriminar los olores está causada por trastornos ya localizados fuera de las áreas de asociación cerebrales. Y la agnosia anósmica, que es para los casos en los que existe una incapacidad para identificar olores, a pesar de que está preservada la capacidad para su identificación sensorial en los sistemas periféricos o en el nervio olfatorio. Y creo que va otra compañera a presentar las agnosias para las enfermedades. Bueno, una de las agnosias para las enfermedades es la anosognosia, que pues el término fue introducido por el neurólogo Joseph Babinski para referirse a la falta de conciencia de la hemiplegia en pacientes que habían sufrido lesiones del hemisferio derecho como parte del síndrome de heminegligencia. Junto a los pacientes con heminegligencia, el problema también se presenta en la afasia de Wernicke, en la segunda ceguera cortical. Se trata, por tanto, de la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta el miembro paralizado. El ejemplo de esto sería como si la persona se expresara que, así como, sé que me falla la memoria, pero no le doy la importancia que realmente tiene, y pues tampoco a la causa que provoca. Otra de estas enfermedades es la asomatognosia. Esta se presenta como un trastorno del esquema corporal consciente, en la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, siendo característica de enfermos con síndrome de heminegligencia, pues los sujetos afectados tienen pérdida de conocimiento del sentido propio del cuerpo y del estado mismo, siendo habitual la negación de su cuerpo, incluso la negación de una enfermedad evidente. Seguimos con Ley. También dentro de estas encontramos enfermedades como la anosodiaforia, la cual se va a caracterizar por la falta de suficiente conciencia de una enfermedad neurológica. Y el paciente pues no llega a negar su existencia, sin embargo, pues si no tiene demasiada conciencia de esta enfermedad. Luego está la misoplegia, que consiste en la exacerbación del sentimiento de enfermedad neurológica y se caracteriza por respuestas de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. O sea, es decir, la persona puede tener un miembro que está paralizado, pero va a generar una respuesta de odio o rechazo. Seguimos con la somatoparefrina, y esta es una percepción distorsionada de la enfermedad neurológica que se caracteriza por la atribución del miembro lesionado a otra persona. Un ejemplo puede ser cuando en una cita médica el paciente confunde su brazo con el del doctor. Y para terminar está la analgoagnosia, que es la incapacidad para la comprensión del dolor a pesar de que no exista hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. Se perciben los estímulos dolorosos como si el origen de la sensación fuera ajena a él, existiendo una asimbolía frente a los estímulos nociceptivos. Y continuamos con Sergio. Ya, profe, ya es lo último. Ya es lo último. ¿Es la última diapo? ¿Mande? ¿Es la última diapo? No es la última, pero ya estamos acabando. Ya esto es lo último, que son las evaluaciones de la agnosia. No, ya es lo último.
porque está buena, pero está algo técnica, entonces mejor la acabamos la próxima clase, ¿va, chicos? Sí, profe. Nos apuramos, las agnosias son bien divertidas, hay muchísimo de que leer de agnosias porque cada que agarran un paciente que le falla algo y que no entienden como por qué le ponen un nombre y listo, bueno, no es tan así, pero se va checando, pero sí, vamos a darle otro repasito. Próxima clase mañana, por favor, 2 equipos igual, 3 y 4, todos tengan la presentación para que comisión no les sabotee su clase. Y mañana acabamos de checarlos, ¿va? Porque es un tema muy largo, genuinamente es muy, muy, muy largo, agnosias, y está padre. Es entender precisamente que algo se pierde, se deja de conocer, y eso es lo interesante.